Bueno, muy bien. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Gracias por estar pendiente. Ya está grabando. Ya hemos hecho toda esta parte de la infraestructura. Lo único que nos falta sería clonar el repositorio en donde estamos guardando las cosas, los códigos, para que ustedes puedan hacer constantemente un git pull de lo que yo estoy haciendo. Y de esa manera ustedes pues puedan acceder a los códigos que compartimos y en caso de hacer algún ejercicio o algo así. Entonces, para eso les pido por favor que ya como está resuelto lo del proxy, ustedes simplemente tienen que hacer git clone https://github.com/iluvatar1/ 2020-1- Aquí es donde estamos nosotros haciendo nuestras ¿qué? Nuestros códigos. Y entonces les pido por favor pues que ustedes hagan lo mismo. Yo ya lo cloné, voy a entrar y voy a hacerle un pull por si acaso. Listo. Entonces vamos a arrancar ahora sí, por favor. Y por fin vamos a empezar a estudiar MPI. De todas maneras, ya saben que ustedes tienen acceso a los computadores de la universidad en este momento, pero esos computadores constantemente pierden conexión porque nos quitan la corriente eléctrica y principalmente es eso. Entonces se apaga como un switch y ese switch es manual, entonces tiene que ir alguien a moverlo y eso nos tiene fregados. Necesitamos algo que no se apague así, pero es imposible pensar que eso lo van a arreglar ahorita. Si no lo arreglan cuando estamos allá durante mucho tiempo, mucho menos ahora que no estamos y que no hay tiempo. Entonces, pues eso va a ser un recurso que va a estar yendo y viniendo, pero lo podemos usar mientras tanto, mientras esté disponible. Lo otro es que de todas maneras ya muy pronto, yo creo que hoy les mando por fin o mañana en la mañana una máquina virtual nueva por si quieren como volver a empezar. Pero pues obviamente ustedes configuran cuántos procesadores y cuántas cosas le van a poner ahí, pero ya tendré instaladas varios programas que hemos usado, ya tendría instalado el SPAC, el SLPKG funcional, etcétera. Entonces ustedes decidirán si usan la máquina virtual o no, pero yo siempre tendría la máquina virtual disponible en el caso en que no me pueda meter a la sala de sistemas para poder trabajar. Y entonces arranquemos con MPI. La idea de MPI, ¿cuál es? MPI es lo que significa el acrónimo MPI, es Message Passing Interface. Recuerden que nosotros cuando hacemos programación en paralelo lo que tenemos es como que sincronizar o coordinar a los procesos, en este caso, porque estos sí son procesos con todas las de la ley, sincronizar cómo es que ellos van a trabajar en nuestro sistema y también cómo se comunicarían. En los problemas que hemos hecho hasta ahora nosotros con OpenMP, en esos threads, los threads realmente no tuvieron que comunicarse entre ellos, nosotros lo único que tuvimos que hacer fue decir, a usted le corresponde este pedazo, a usted le corresponde este, y etcétera, 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 y no más. Recordemos también que en ese modelo de programación en OpenMP es un mismo programa que genera unos procesos muy livianos, unos threads, y todos ellos pueden ver la misma memoria y por eso nos tocaba hablar de quién era privado, quién era compartido, ese tipo de cosas. Pero todos pueden ver la misma memoria. Y por lo tanto esos procesos están limitados pues, a la memoria de la máquina local donde uno está corriendo. Cuando nos pasamos a MPI pasamos a otro paradigma que es el de la computación realmente distribuida. Aquí no estamos diciendo que un programa va a generar threads y que todos comparten memoria. No. Aquí lo que estamos diciendo es que un programa realmente se duplica o se multiplica en muchos programas iguales y cada uno de ellos tiene su propia memoria y cada uno de ellos tiene sus propias variables y por lo tanto ellos no comparten memoria, incluso si corren en el mismo computador, ellos no comparten memoria. Y si yo quiero que un programa, por ejemplo, lo que hacemos antes de sumar un arreglo muy grande, si yo quiero que al final quiero sumar todas las sumas parciales, yo necesito decirle a esos programas que cada uno está por su lado, o sea, yo ya no puedo hacer esas reductions fácil y eso. Tengo que decirles, vengan, por favor, envíenme esa información y yo la proceso. Yo como proceso de rango cero. Entonces aquí es muy importante cómo me comunico entre ellos. Y eso es lo que hace MPI.
entregarle a uno un conjunto de librerías que le permiten hacer esa comunicación de forma organizada y de forma eficiente. Entonces aquí cambia un poco, ya no es tan sencillo, o sea, OpenMP es fácil en el sentido en que primero yo simplemente meto unos pragma dentro de mi código y ¡pum! Mágicamente se volvió paralelo. Y segundo, porque OpenMP, digamos, se encarga como de esa división de trabajo en la mayoría de los casos. Entonces, es un mismo código que está generando threads, pero esos threads aparecen y desaparecen y todos ven la misma memoria, entonces es relativamente sencillo. Pero en MPI cambia completamente eso, o sea, ya no es simplemente poner unos pragma, no. MPI implica realmente que uno sí tiene muchas copias de su programa, no threads, no es que un programa genere unos threads chiquitos que se ven entre ellos, no. Realmente en MPI tenemos varias copias de nuestro programa corriendo al tiempo. Y yo tengo que sincronizar a esos programas, cómo es que están haciendo las cosas. ¿Ok? Entonces, es más difícil, MPI, sí, es más difícil, pero el poder es mucho más grande, porque es que yo no necesariamente tengo que correr todos mis programas en un solo computador, sino en varios. Y entonces yo tengo un código que necesita 100 GB de RAM, yo lo puedo fácilmente correr en 10 computadores, y entonces en cada computador simplemente son 10 GB de RAM. Y eso ya se hace manejable. Entonces uno puede hacer realmente programas muy grandes, muy de una escala gigante utilizando MPI. Pero el costo, pues obviamente es que uno tiene que programar en MPI, que implica pensar diferente sus programitas, que implica pensar diferente cómo está haciendo todo. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Vamos a hacer el primer ejemplito sencillo de MPI. Y ese ejemplito sencillo para tener las funciones mínimas, mínimas posibles y saber compilar y todo esto, pues es el que tenemos acá. Este código es el que vamos a hacer en este momento. Miren que esto es un código en C, pero lo vamos a convertir en un código en C++, no pasa absolutamente nada, que simplemente tiene las funciones más fundamentales que debe tener un programa en C++, de MPI. Un programa en MPI tiene que tener obligatoriamente estas dos funciones, MPI init y MPI finalize. El MPI init funciona para como pedir la memoria y levantar todo el entorno de MPI, y el MPI finalize, pues lo que sirve o para lo que sirve es para liberar toda esa memoria. Esto es lo mínimo que tiene que tener un programa en MPI. Entonces lo vamos a hacer. Vamos a hacer este programita acá. Eh, a ver, MPI basic.cpp. Vamos a ver si esto me funciona. Ustedes vayan abriendo su editor y Max o lo que sea. Obviamente, si están haciéndolo en la sala, pues van a tener que hacerlo en consola. Listo. Entonces aquí lo copié y lo pegué. Entonces tenemos esto. De hecho, lo vamos a poner con iostream. Y ya. O sea, no tenemos que hacer absolutamente nada más. Entonces voy a esperar a que ustedes lo copien. Y vamos, porque lo que quiero en este momento es que nos quede claro cómo hacemos para compilar y correr esto en paralelo. Valeria pregunta, si no me deja escribir y me salgo, entonces sí, o sea, te toca volver a entrar, si no guardaste nada, te toca volver a hacer todo, sí. Pero es que no entiendo qué quieres decir de hacer todo. Lo que hicimos del proxy, eso no, ya no. Simplemente vas al directorio donde clonaste y empiezas a trabajar. Entonces, ¿a qué te refieres?
No, 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 porque esos quedaron guardados allá en la sala. Entonces no tienes que volverlos a hacer. Si tú te das cuenta, ahí tienes en ese directorio pues todos los programas que habías hecho antes hasta que hicimos clases allá. Ujú. Profe, creo que tiene el micrófono apagado. Gracias. Entonces les voy a mostrar cómo hacer para compilar ese código de MPI, ese código sencillo que teníamos acá, que no hace nada, sino simplemente utiliza la función MPI init y MPI finalize. Les venía diciendo que si yo simplemente trato de compilarlo con G++ de esta manera, el linker me va a botar un error diciéndome que él no sabe cómo implementar o qué hacen estas funciones MPI init y MPI finalize. Yo cuando le puse aquí el include, pues las declaré simplemente, pero el linker necesita saber cómo hacen las cosas. Entonces uno podría estar pensado como a "-l MPI", como para linkear, y ahí funcionó, con "-l MPI" y funcionó. O sea, yo tengo una librería que se llama MPI, y esa librería me da las declaraciones. Pero a veces se requieren más cosas y digamos que esta forma de compilar va a requerir muchas más banderas. Entonces uno lo que tiene que hacer es primero utilizar unos wrappers que ellos escribieron para que no se le facilite la vida. Y le voy a dar tab a esto. Miren que hay un montón de MPI C++, MPI Cal, MPI CC, MPI no sé qué, no sé qué, no sé qué. Por ejemplo, si yo quiero compilar con C++, puedo utilizar este, o puedo utilizar, creo que este, cualquiera de los dos. Entonces voy a utilizar MPI C++ para que se parezca a G++. Y le voy a poner y lo compilaría de esta manera. Simplemente compilo igualito. En vez de escribir G++, pongo MPI C++. Y también compila. ¿Qué hace MPI C++? Es un wrapper que mire todas las banderas que él pone. Él realmente lo que hace es llamar a G++ y le pone absolutamente todo este montón de cosas con el "-l de MPI al final. Eso es lo que él hace. ¿Sí? Entonces, por ustedes, él está haciendo todo este tipo de cosas para que ustedes no sufran. Entonces, la forma de compilar finalmente es no utilizar G++ directamente, sino utilizar MPI C++. Y uno también le puede poner "-o2", y esas banderas que uno utilizaba con C++, el sanitizer, todo eso se lo puede poner ahí, porque de nuevo esto simplemente es un wrapper que realmente lo que hace es llamar a G++. Entonces todas las banderas de G++ son válidas para MPI C++. Entonces esta es la manera en que compilamos. Y la manera en que corremos es MPI run. O sea, si yo hago simplemente a.out, pues eso no hace nada, ni corre en paralelo ni nada. MPI run es el que me permite a mí correr las cosas en paralelo utilizando MPI. Si miramos el manual, aquí nos dice pues qué es lo que hace, cómo lo debemos llamar, los argumentos, etcétera, bla, 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 bla. Y este argumentico que tenemos acá, estos dos son los más importantes. Primero, "-np", nos permite a nosotros decir cuántos procesos queremos que se levanten. Nosotros podemos tener más procesos que procesadores, por ejemplo. Y acá es en qué computadores quiero que corra. Por ahora no lo vamos a usar. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es escribir MPI run "-np", y le vamos a decir que va a correr en 4, digamos, va a correr 4 procesos, .out. Y listo. De esta manera ya hemos hecho realmente lo siguiente. Cuando hacemos esto así, se generaron 4 procesos a.out en nuestro computador. Eso fue lo que hicimos. Entonces ahora lo que quiero es que ustedes compilen y corran eso ahí. Control XC, Control XC, sí, así es la forma de salir. Entonces, esto es lo que quiero que ustedes hagan. Que lo compilen y lo corran. Yo mientras tanto voy a hacer una cosa.
Esto es lo que yo les digo a ustedes que es un terminal multiplexer, o sea, yo puedo manejar varias ventanas de consolas y si yo me salgo y no me apagan el computador y vuelvo, toda esta sesión todavía existe. Es muy útil para uno no tener que volver a empezar desde cero todo, pero pues tendrán que mirar el manual de Tmux para que lo aprendan a usar. Aquí yo lo que voy a poner es esto, htop. Estoy en el computador en el que está Renzo. Ese tiene 8 procesadores y más o menos 12 gigabytes de memoria RAM. Ha costado mucho que compren computadores para la sala. Como pueden ver, digamos, hay muchos todavía, solo 4 núcleos, o 2, o 1, que son los que están más lejos del tablero. Y quién sabe cuándo nos compren computadores. Y quiero ver si se alcanza a notar acá. No, no se alcanza a notar. Aquí está el htop. No, no se alcanza a notar, corre muy rápido. El "-np" indica cuántos procesos quiero que corran, o sea, como cuántas copias de este proceso quiero que corran. Eso es lo que significa el "-np". De nuevo, por favor, compilar con el PI C++ y correr con el PI Run. Esas dos cosas. Y eso, digamos, les deja claro a ustedes la manera en la que podemos compilar y ejecutar procesos en MPI. Ojo, les repito, esto no es lo mismo que hacíamos antes, porque anteriormente lo que teníamos era que un proceso generaba procesos livianos, threads, y todos compartían memoria, y luego se desaparecían esos procesos livianos y luego volvían a aparecer, etc. Aquí realmente estamos generando diferentes procesos, diferentes copias, ¿sí? Entonces realmente lo que estamos haciendo es crear muchas copias. ¿Cuántas? Pues lo que le pongamos NP en nuestro computador. Eso es realmente lo que estamos haciendo nosotros. Y nos toca entonces empezar a comunicarnos entre esas copias a ver cómo hacemos las cosas. Entonces, ¿alguien tuvo algún problema ejecutando eso? Nadie tuvo problema, listo. Entonces, como siempre, la parte más básica y fundamental en un programa en paralelo es saber quién soy yo y cuántos hay, ¿sí? Eso es súper importante porque precisamente esa es la manera en que nosotros podemos distinguir esos diferentes procesos y hacer que se hablen entre ellos. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora con dos funciones nuevas que vamos a aprender de MPI. Y esas dos funciones se llaman, una se llama MPI Common Size y la otra se llama MPI Common Rank. Esas dos funciones lo que le dice a uno es el Common Size, le va a decir a uno cuántos hay en total, y el Common Rank le va a decir a uno quién soy yo, cuál es mi rango, cuál es mi código, 0, 1, 2, 3, etc. Esas dos funciones son las que vamos a utilizar. Entonces, voy a ir a mi código, voy a copiarlo, cpMPI basic, no, voy a abrirlo de ese mismo. Y entonces voy a crear un par de variables. Int, ¿cómo lo llaman acá para que quede igual? Process ID, ¿sí? Esto es quién soy yo. Y también nprocess, ¿sí? Vamos a poner eso. Recuerden, aquí no es que hagamos un pragma y un parallel, nada de esas cosas. Este código se va a duplicar, o sea, cada proceso va a tener su PID y su NP propio. Entonces, la manera en la que uno puede proceder acá es la siguiente.
Si yo quiero saber cuántos hay, yo tengo que llamar a esta función MPI common, bueno, communicator size. Tengo que escribir esto obligatoriamente, ya les explico qué significa eso, y le mando por referencia la dirección de memoria, eso es llamar por punteros, a NP. Quiero que él sobreescriba la variable NP y me guarde ahí cuánto es el tamaño total. Entonces, chicos, estos argumentos, ¿qué significan? Primero, esta función MPI common size, communicator size, perdón, me está diciendo el tamaño en este communicator, ¿cuántos procesos hay en total? Y este primer argumento que yo le puse acá, MPI common word, es un comunicador por defecto. Es un comunicador por defecto que tiene a todos los procesos. Es que piénsenlo así, digamos, ya en una aplicación muy grande yo puedo tener como 1.000.000 de procesos, pero de esos solamente 4 van a encargarse de escribir al disco duro y los otros se van a encargar de procesar. Entonces, para dividir esas tareas, uno puede crear algo que se llama los communicators. Y uno crea un communicator para los de imprimir, entonces ahí solo hay 4, y un communicator para calcular, que sería 1.000.000 menos 4. Entonces uno puede separar así a todo el mundo por diferentes tareas en paralelo para que cuando yo mande mensajes, si yo le digo a la gente imprima, yo solo se lo mando al communicator de imprimir y no al communicator de calcular. Entonces de esa manera yo puedo como clasificar a esos workers, a esos procesos diferentes en diferentes comunicadores. Y hay uno que los agrupa absolutamente a todos que se llama el Word Communicator. Entonces aquí simplemente estamos preguntando en el communicator, Word Communicator, a todo el mundo, estamos preguntándole pues cuántos en total hay. Para eso que sirven los communicators, ¿sí? Entonces, como no estamos utilizando ahorita communicators específicos, ponemos el common communicator, el del Word, para todo el mundo. Entonces, cuando yo hago esto, MPI se encarga de devolverme, de sobreescribir la variable NP y de decirme cuántos hay. Y yo también puedo preguntarle quién soy yo. Common rank. Entonces aquí yo puedo preguntarle cuál es mi rango o quién soy yo dentro de todos estos procesos. Entonces estas dos funciones, el common word y el common size y el common rank, me permiten a mí saber quién soy yo y cuántos hay en este communicator. Y pues obviamente lo ideal sería poder imprimir, ¿no? Después, entonces yo podría decir std_out I am my process ID, le pongo aquí, en line, ese es mi process ID, y también podríamos decir total, y entonces aquí podríamos imprimir el número de procesos, en total. Entonces con esto, yo ya podría saber quién soy yo y en cuántos, comparado con cuántos. ¿Listo? Entonces, por favor, paren un momento y miren. Si están tratando de escribir, paren un momento y miren. Lo voy a compilar y lo voy a correr. Voy a compilarlo y lo voy a correr con 4. Y miren lo que salió. My PID es 0, un total de 4. El otro es 2, un total de 4. El otro es 1, un total de 4. El otro es 3, un total de 4. Entonces, obviamente esto corre en desorden, no siempre va a salir de la misma manera, como pueden ver ustedes, las salidas se van intercambiando. Y si yo aquí le pongo, por ejemplo, 8, él me va a fregar porque yo lo que tengo son 8 threads, esto tiene que ver con los sockets y el número de procesadores. Entonces yo le puedo poner este argumento para que él me deje correr más de lo que yo puedo correr. Oversubscribe, lo voy a decir. Y cuando le pongo oversubscribe ya puede correr 8 y le puedo poner que me corra 18. Y aquí realmente estamos corriendo 18 procesos en paralelo, ¿sí? Eso es todo lo que estamos haciendo. Y quiero que vean aquí abajo, en la figurita de abajo, cómo se carga de repente el computador. Miren que de repente las barritas de carga van a subir un poco. Voy a ponerle, va a ser exagerado, le voy a poner 80. Entonces ahí se están dándose cuenta que ahora sí realmente estamos utilizando los diferentes procesadores
Voy a correr esto un poquito así para que se vea más. Abajo ustedes pueden ver la lista, aquí abajo pueden ver la lista de procesos que están corriendo, entonces la CPU es 0%, la memoria, Miren, voy a correr los 80 procesos y a ver si se alcanza a ver. Es que no se alcanza a ver porque es muy. Vamos a ponerle 200. Esto es exagerado, o sea, no tiene sentido no correr más de lo que tiene. Pero miren, yo lo pongo a propósito. Miren por favor que allá abajo aparecieron un montón de A.out corriendo. Entonces esto es para que ustedes vean que no es que haya un solo A.out con diferentes threads, no, es que estamos duplicando este código muchas veces. ¿Sí? Si ven, hay un montón de A.out corriendo. Y nuestros procesadores se llenan al 100% mientras ejecutan esos 200 trabajos. Yo también podría, por ejemplo, decirle a mi código que ejecute esto en otros computadores, pero eso lo vamos a ver después. Y con eso yo podría distribuir estas 200 tareas en 10 computadores y solamente a cada uno le tocarían 20. Y eso se encarga de toda esa comunicación y todo eso se encarga en MPI. Entonces ahora les pido por favor que copien ese código y lo ejecuten con diferentes números de procesadores. Les doy ahí 2 minuticos para que copien. Listo, chicos. Entonces espero que ya lo hayan hecho. ¿Tuvieron algún problema? Por favor, cuéntenme. Aparentemente no. Entonces, vamos a seguir. Hay varios ejercicios acá. Y el primero es, ¿cómo haremos para paralelizar el cálculo de una integral? Que es muy parecido a lo que hicimos anteriormente. Pero antes de seguir, ¿ustedes podrían lograr alguna manera para que esta impresión apareciera siempre en orden? Digamos que hay que empezar a pensar, porque recuerden que son procesos diferentes. Pero bueno, entonces vamos acá. Este es el mismo código que teníamos en PI init, entonces vamos a escribir rápidamente otra vez esas funciones. Si tengo el micrófono activado, sí. En PI init siempre hay que llamarla. Inicializa toda la sesión de MPI, es muy importante, si no la llamamos y no la tenemos, no va a servir nuestro código. Veamos qué pasaría si no la tuviéramos, por ejemplo, si hiciéramos esto. Entonces yo compilo y yo ejecuto y tengo un montón de problemas, ¿sí ven? Entonces local abort before MPI init complete successfully, no sé qué, MPI init es crítica para poder proceder. Y MPI finalize, yo creo que no la puede obviar un momento, pero probablemente en algunas situaciones le puede dar también errores. Lo compilo, lo corro, y sí, digamos que se puede obviar, pero miren, aquí sí nos salió un error porque un proceso trató de terminar y no hubo el finalize que liberara la memoria, entonces, de nuevo, estas dos funciones son las fundamentales que siempre tienen que haber en MPI. ComSize, entonces dice cuántos hay en este communicator. Si utilizamos el API como Word, pues es cuántos procesos hay en total. Y el rank dice quién soy yo. El processor name no lo usé porque eso es para saber cómo se llama ese computador donde está corriendo, pero pues no me interesa realmente saber eso que está ahí. Entonces ahora lo que quiero es que pensemos cómo se haría este programa. Ese es un programa serial, pero lo queremos ahora hacer, convertir en un programa en paralelo con MPI, no con OpenMP, sino con MPI. Entonces es un programa que calcula la integral de una función, en este caso de x al cuadrado, se definen unas variables ahí, el número de rectángulos, el límite inferior, el límite superior, listo. Y pues este es el programa serial que no tiene como mucha cosa nueva
y uno simplemente calcula la integral. Entonces, quiero que pensemos un momento en MPI, ¿cómo podríamos hacer esta integral? ¿Ustedes qué creen? Recuerden que en MPI, cuando yo compilo y corro, se corre este mismo programa varias veces. Entonces, tendría sentido que nosotros no le hiciéramos cambio a este código precisamente para volverlo en paralelo utilizando MPI. O sea, si yo lo dejo así y lo compilo con MPI C++ y lo corro con MPI Run, yo lo que estoy haciendo es simplemente correr este mismo código idénticamente varias veces. Entonces eso no me sirve, ¿cierto? Yo necesito es que yo tengo un intervalo de integración, tengo un número de intervalos dentro de ese tamaño para integrar, y yo lo que necesito es como repartirles a ellos, a esos diferentes procesos, necesito repartirles pues cada pedacito de la integral. Ellos van a calcular en su pedacito todo esto y van a tener su propio resultado. Pero si yo no hago nada más, si yo simplemente les digo cada uno calcule por allá y yo trato al final de sumar, no va a tener sentido porque recordemos que acá yo no tengo memoria compartida. Cada uno de mis procesos tiene su propia área, su propio height, su propio weight, todo eso lo tiene cada uno individualmente. Y entonces yo necesito hacer algo para decirle a los demás, vengan, mándenme sus resultados y yo los sumo. Digamos que yo soy el de rango 0. Entonces tenemos que utilizar más funciones de MPI. O sea, no solamente tenemos que dividir el trabajo entre los diferentes procesos, sino que además necesitamos que esos procesos envíen su resultado a alguien y ese alguien les pida, ¿sí? Aquí hay que pedir el favor. Entonces uno tiene que pedir y tiene que recibir. Si hay un proceso que lanza una información a otro, pero ese otro no está dispuesto a recibirla, esa información no se recibe. Si hay un proceso que pide información, pero los otros no la envían, eso tampoco va a generar, digamos, una transmisión de información. Tiene que ocurrir las dos cosas, un enviar y un recibir. Entonces, miren que aquí estamos yéndonos a una parte de comunicación entre los procesos. Entonces, les repito, no es solamente repartir el trabajo entre ellos, que hay que hacerlo, sino que además tenemos que comunicarnos entre nosotros, porque son procesos que están corriendo en sus propios diferentes contextos. Entonces, para eso, observen las funciones que se tienen acá, en esta zona. Que tenemos acá en esta zona. Yo quiero solamente que vean como esas funciones nuevas que aparecieron y luego lo vamos a implementar nosotros. Ojalá no se, digamos, no lo vean para copiar, digamos, lo vamos a tratar de hacer nosotros, pero lo que quiero es que vean qué se hace. Entonces tenemos nuestro MPI, preguntamos quiénes somos y cuántos hay. Ajustamos, dividimos el trabajo, lo mismo que hacemos con OpenMP. Calculamos nuestro propio valor del área, entonces cada proceso va a calcular su propio valor de área, pero luego tenemos que comunicarnos. Entonces observen que lo que vamos a hacer es lo siguiente, utilizar una función que se llama MPI receive y hay otra que se llama MPI send. Si yo soy el 0, yo voy a recibir. Si yo soy diferente de 0, yo voy a enviar. Entonces, mire que esta parte es la parte clave porque yo tengo que identificar quién envía y quién recibe. O sea, yo, por ejemplo, voy a identificar que yo como el 0 soy el que voy a recibir a todo el mundo sus datos. Y si yo soy diferente de 0, yo voy a enviar. Entonces, observen lo siguiente. La función MPI send lo que hace es enviar una variable, ¿sí? Entonces, le manda la dirección de memoria de la variable, que es área. Yo quiero que todo el mundo envíe el área, que ellos obtuvieron en forma, digamos, individual. Uno le dice aquí cuánto va en ese buffer, o sea, si uno va a mandar un arreglo, uno tendrá que decir que va a mandar, si son 10 datos, entonces aquí pone el 10. Pero como solo es un dato, pues uno le dice, simplemente va a mandarle un dato. De este tipo, en PI double, él necesita saber cuál es el tamaño de los bytes que se van a enviar. Uno le manda el destino. El destino es a quién le quiero enviar las cosas, cuál es el rango al que estoy apuntándole, que el rango es 0, ¿sí? Por eso destino vale 0. El tag es simplemente una marca de los mensajes, por ahora no prestemos la atención, y el communicator, común para todo el mundo. Entonces, si yo soy diferente de 0, yo simplemente lo que hago es enviar mis datos. A mí me dio el área tanto, yo hice este cálculo en mi zona,
A mí el área me dio no sé cuánto, me dio 25, entonces yo la envío. Y ya está. Pero si yo soy el de rango 0, yo sí voy a recibir. Entonces yo empiezo simplemente la variable total, la empiezo con mi área, la que yo calculé, y empiezo a mirar cada uno de los esclavos. Entonces el esclavo siempre va desde el número 1 hasta el número de procesos totales. Y voy recibiendo uno por uno. Entonces yo simplemente cojo y recibo y digo, bueno, voy a recibir en mi variable local área. Recordemos, por favor, que estas áreas son variables locales a cada proceso. Entonces el área que tiene un proceso que me está enviando no es la misma área que tengo yo. Aquí no hay race conditions porque no hay nadie tratando de acceder a la misma variable. Entonces yo como proceso 0 estoy sobreescribiendo mi área, recibo solo una, miren que se corresponden mucho. Es de tipo double, ¿sí? Pero aquí yo, como estoy recibiendo, yo no le especifico el destino, sino la fuente, de dónde estoy recibiendo. Entonces por eso es que yo voy cambiando. Recibo del 1, después recibo del 2, después recibo del 3, en este communicator, y tengo que guardar el status para ver si hubo lectura o no exitosa, ¿sí? Este status es para guardar eso. Una vez yo recibo, por ejemplo, del source 1, yo cojo esa área que recibí y la sumo al total. Luego recibo del source 2, cojo esa área que recibí y la sumo al total, y así sucesivamente las voy sumando. Entonces observen que mi total, mi variable total, yo como el 0, pues tiene guardada toda el área. Entonces al final pues yo imprimo el área total, ¿sí? Obviamente todos los procesos tienen, por ejemplo, su propio total. Pero ¿cuál fue el único que guardó o que utilizó la variable total? El único que utilizó la variable total para imprimir y el único que hizo esta impresión fue el proceso de rango 0. Todos los otros procesos no utilizaron total, ellos simplemente calcularon la integral en su zona y luego la enviaron. Entonces estos códigos, como pueden ver, lo que implican es que ustedes deben no solamente dividir el problema, sino comunicarse entre los procesos. Esa comunicación tiene que ser lo más eficiente posible y de eso se encarga MPI y ustedes también. Y eso es, digamos, la idea de programación en MPI. Debo dividir el problema y debo comunicarme entre los diferentes procesos. Esas son las dos partes claves. Es más difícil, más enredado un poco, pero es más poderoso. ¿Sí? Entonces, voy a guardar en el repositorio esto que teníamos hasta ahora, git add MPI basic, git commit -m. Espera que me toca poner la contraseña. Si ustedes recargan, si hacen un git pull, les va a aparecer este ejemplo ya disponible. Y ahora voy a poner el PI integral serial, voy a llamar a este código. Simplemente voy a copiar la integral, ese código, y lo voy a adaptar. Voy a cambiarlo un poco de lo que está acá. Entonces, lo voy a volver un código en C. CSTDO, la función f pues es esta, número de rectángulos 50, lower limit, upper limit, listo. Área, vamos a ponerle más rectángulos, 5000. Y esto imprime, std printf, el área es de lower limit hasta upper limit, es área. Listo, ya no tengo que hacer nada más. Va a compilar. Este es el serial, lo compilo con G++ y lo ejecuto y me dice que el área desde 2 hasta 5 es 39. Eso sería x al cubo sobre 3 evaluado entre 2 y 5, y si ustedes lo evalúan seguramente les va a dar 39. Entonces este es el código serial, lo voy a añadir y se los voy a enviar.
Ahí se lo subí. Y ahora lo voy a copiar. Uno que se llama integral MPI. Cuando entro acá, entonces recuerden, lo que estamos viendo es primero cómo implementar MPI en este problema. Entonces, obviamente tengo que venir aquí arriba e incluir MPI.h, que es lo primero que hay que hacer. Y luego de eso, tenemos que ver entonces en qué parte deberíamos empezar a crear el entorno de MPI y todo ese tipo de cosas. Entonces, podríamos hacerlo acá, MPI init, no recuerdo cuál es la sintaxis de eso. argc argb, listo. Entonces, argc argb y el MPI finalize por aquí. Entonces, primero poner las funciones que se requieren como mínimo para poder ejecutar un código de estos. Segundo, también es como saber quién soy yo, ¿no? Entonces, pit y np. Entonces, aquí también preguntar, MPI common rank, esto es para saber quién soy yo, y esto es MPI common word, coma, y le decimos que lo guarde en process ID, quién soy yo. Y aquí le pregunto el size, y le digo NP. Entonces, hasta este momento simplemente hemos activado MPI y sabemos quiénes somos y cuántos son. Vamos a ver si esto compila. MPI C++, integral MPI, compiló, y si lo corremos, MPI run, en los NP2, por ejemplo, slash.out, pues ahora son dos procesos haciendo la integral por sí, o sea, no hemos repartido el trabajo. Si le pongo 4, pues son 4 procesos. Si le pongo 8, pues son 8 procesos. Me toca el oversubscribe. ¿Sí? Entonces digamos que por ahora tenemos un programa en paralelo, pero realmente cada proceso está haciendo lo mismo, no estamos dividiendo el trabajo. Entonces ahora tenemos que hacer es eso, dividir el trabajo. ¿Cómo sugieren ustedes que hagamos esa división? Aquí hay dos opciones. Antes de seguir con esa pregunta, aquí hay dos opciones. Ustedes tienen que decidir en el rango de la integral. Ajá. O sea, hay dos decisiones que deben tomar. La primera es, ¿será que yo lo que hago es repartir el rango de la integral como tal? O sea, van de 2 a 5, entonces lo divido entre el número de procesos. Y un man integra desde 2 hasta lo que le toque, el otro desde ese pedacito hasta en adelante, y el último va a integrar desde lo que le correspondió hasta 5. Eso implicaría que estamos manteniendo el número de rectángulos por proceso. O sea que si yo hago 10 procesos, vamos a dividir el intervalo entre 2 y 5 en 10 pedazos, pero entre cada pedacito va a tener 5000 rectangulitos. O sea que en realidad mi integral ya no se hizo con 5000 rectangulitos en total, sino que se hizo con 5000 por 10, que fue el número de procesos, o sea, por 50000. Entonces, pues debería ser una integral más fina. Pero el trabajo como tal está siendo el mismo, porque miren que no estamos dividiendo el número de rectángulos, que es como el equivalente al trabajo, ¿cierto? Entonces, pilas, porque si repartimos el rango, pero mantenemos el mismo número de rectángulos, no estamos realmente repartiendo el trabajo, ¿cierto? Estamos realmente manteniendo como el mismo trabajo y entonces estamos aumentando la precisión de nuestra integral. Simplemente es eso. Entonces, esa sería la consecuencia de dividir el rango. Entonces, si lo que queremos es un código que corra cada vez más rápido, lo que queremos es que estos 5000 o 50000 o 5 millones de rectángulos se repartan. Entonces vamos a mantener como un poco, obviamente el rango también va a cambiar, pero lo que queremos es repartir los rectángulos. Eso es lo que queremos realmente. ¿Ok?
Entonces, obviamente tenemos que escoger divisores, pues, para los casos más fáciles, divisores del número de rectángulos. Y lo que podríamos mirar es, pues, localmente, cuando yo ya sé quién soy y cuántos son, yo podría mirar cuántos rectángulos me tocan. Entonces, n rectángulos que me tocan sería igual a el número de rectángulos dividido entre cuántos somos en total, o sea, entre el número de procesos. Y eso es el número de rectángulos que me toca, ¿verdad? Y la otra cosa que yo tendría que hacer es, ¿en dónde empiezo yo? ¿En qué rectángulo empiezo yo? Entonces, si yo soy el Process ID 0, pues yo empiezo en el rectángulo 0. Pero si soy el Process ID 1, pues yo tengo que empezar en el número de rectángulos por 1. Ahí es donde yo arranco, porque el Process ID 0 se encarga de esos de atrás. Exactamente lo mismo que hicimos antes para repartir un arreglo entre diferentes threads. Entonces también debería como poner como un ¿cómo lo llamamos? Y min, que sería quién soy yo, que es mi pi, por el número de rectángulos. Aquí es donde yo debo arrancar. Esto es realmente lo que yo debo hacer. Entonces, con esto yo ya sé en dónde arranco en los rectángulos y también sé cuántos rectángulos me toca hacer. Entonces yo vendría acá y en esta suma, yo lo que haría no sería arrancar en i igual 0, sino que yo tendría que arrancar ese en mi i mínimo, ¿verdad? Porque ese es donde me toca a mí como proceso arrancar en mis rectángulos. Y acá no puedo ponerle el número de rectángulos total, sino los rectángulos locales que me tocan a mí, porque recordemos que el número de rectángulos totales lo hemos dividido entre todos los procesos. Entonces esto sería lo que debería ser. La ubicación real sería lower limit más i por white más white. Sí, lo están centrando en la mitad, ok. Eso no cambia absolutamente nada. Y miremos ahora cuánto sería lo que nos daría con esta división de trabajo nuestras integrales. Les voy a compilar y voy a correr. Y miren lo que nos está dando esto. Hay uno que dice el área entre 2 y 5 es 0, el área entre 2 y 5 es 0, 0, 0, 1,79, y todo esto se ve raro, ¿sí o no? Entonces vamos a mirar qué es lo que estamos haciendo. ¿Estos son doubles? Sí. Y menor que en rectángulos y más. Ok. Entonces, olvidémonos un poco de esos valores como tal, pero ustedes ya se están dando cuenta que están dando valores diferentes. Voy a imprimir esto con exponencial. Creo que se puede así. Sí. Hay algunos que nos están dando 0, otros nos están dando otras cosas. Bueno, lo verdad es que están dando diferente. Y ahora nos va a comunicarnos entre ellos. Ya se nos acabó la clase, continuaremos la siguiente clase con este ejercicio, siguiéndolo paralelizando. Por ahora estamos solamente en la división de trabajo, falta la comunicación del trabajo. Entonces, bueno, lo que importa es que quedó lista la clase, digamos en la clase de hoy quedó lista la infraestructura para conectarse remotamente a los computadores. Y pues nos vemos la próxima clase. Un feliz fin de semana. Y entre hoy y mañana les llegan las listas de los proyectos finales. ¿Listo, chicos? Feliz fin de semana y que se cuiden ustedes y sus familias. Sí, ya lo subo. Muchas gracias. Hasta pronto.